Muy buenas tardes. Voy a explicar el tercer laboratorio de transferencia de calor por radiación. Bueno, ¿qué es la radiación? La radiación es otro método de transferencia de calor que, a diferencia de la convección y la conducción, no requiere un medio sólido para transferir calor y generalmente se utiliza por medio de partículas como los fotones. Para este laboratorio tenemos una fuente de marca Camden, que esta está conectada a un emisor que va a ser el que va a transferir transferencia de calor por radiación que se va a emitir por todo su alrededor. Y este está conectado a un riel junto con un receptor, que será el que va a recibir la radiación del emisor. Si nos enfocamos bien, el receptor, como su área de receptores es muy pequeño, necesita conectarse a un amplificador para que se pueda medir su voltaje a través de un multimedidor. Ya, en este laboratorio consiste en que, usando la fuente, vamos a medir la emisividad a distintos perímetros y también como variable que el receptor esté a 15 centímetros del emisor, a 30 centímetros del emisor, y por último, estando fijo en esa distancia, se rote a 20 grados a la derecha y a la izquierda. Luego de hacer estas mediciones, ahora vamos a la parte teórica. Por ejemplo, para calcular la transferencia de calor por radiación, vamos a suponer que toda la energía es equivalente a la potencia eléctrica que emite la fuente, que esta se puede calcular como el voltaje por la corriente. También otra de las cuestiones que tenemos acá, la intensidad de un cuerpo negro, se calcula por la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura a la cuarta, el cual nos da una unidad de watts metro cuadrado, y esta constante tiene este valor. Luego, la emisividad se calcula por la razón de la intensidad real partido por la intensidad de un cuerpo negro, y este valor realmente es un número dimensional que ronda entre 0 a 1. Y por último, la más importante es el factor de forma. El factor de forma es una razón que mide, por ejemplo, la transferencia de calor de radiación desde un cuerpo I hasta un cuerpo J partido por la radiación que mide el cuerpo I. Y si uno la quiere escribir con respecto a las formas geométricas, se obtiene esta ecuación. Ahora pasamos a ver los resultados de este laboratorio. Los datos obtenidos de este laboratorio son los siguientes. En la primera tabla obtenemos el voltaje y la corriente de la fuente y el voltaje del receptor cuando entre la fuente y el receptor está a una distancia de 15 centímetros. Se toman en total 5 mediciones y análogamente se calcula el voltaje y la corriente de la fuente y el voltaje del receptor cuando estos están en una distancia de 30 centímetros, el cual se muestra en la siguiente tabla. Y ahí se repiten las mismas mediciones cuando se está trabajando, cuando la fuente y el receptor están a 30 centímetros entre ellos y una desviación de 20 grados hacia la derecha. Y en la siguiente tabla se obtienen los valores cuando la fuente y el receptor están a 30 centímetros entre ellos y con una desviación de menos 20 grados hacia la izquierda. Luego de obtener los siguientes datos para calcular la potencia recibida de los 4 casos que hemos visto, se calcula utilizando la siguiente ecuación, que sería la potencia recibida es igual a 40 veces el voltaje del receptor, el cual se expresa en la siguiente tabla. Para calcular la potencia de la fuente debemos utilizar la siguiente ecuación que está acá, que es donde la potencia de la fuente es igual a la corriente por el voltaje de la fuente, cual los resultados se encuentran en esta tabla. Para calcular la temperatura de la fuente debemos usar el gráfico que se presenta a continuación, y como hemos calculado ya anteriormente la potencia de la fuente, lo intersectamos en la curva que está en la gráfica y obtenemos las temperaturas de los 4 casos, cual se presenta en la siguiente tabla. Para poder calcular el poder de emisión de la fuente debemos utilizar la ecuación teórica ya mencionada, el cual se presenta acá, que es el equivalente como si se estuviera trabajando con un cuerpo negro, y como solo necesitamos la temperatura y como ya la hemos calculado anteriormente, debemos reemplazar la ecuación y obtenemos los siguientes los valores en esta tabla. Para calcular la emisividad de la fuente, primero necesitamos calcular el área de la fuente, el cual es equivalente a calcular el manto de la mitad de un cilindro, el cual se presenta en la siguiente ecuación. Y la emisividad se puede obtener utilizando un balance de energía, el cual se presenta en la siguiente ecuación. Y como ya hemos calculado esos valores anteriormente, al reemplazarlos podemos calcular la emisividad en todos los casos, y se calcula su promedio, el cual se presenta en la siguiente tabla que está acá. Para calcular el factor de forma recurrimos a la ecuación vista en la explicación teórica que está acá, y al reemplazar los valores de la potencia recibida y la potencia de la fuente, calculamos el factor de forma de los 4 casos que se presenta en la siguiente tabla. Para finalizar, utilizando la sugerencia del laboratorio para el cálculo del factor de forma, hacer la suposición que la fuente tiene la forma de la mitad de un cilindro y el receptor es un diferencial de área, y al hacer todos los cálculos
numérico, obtenemos los valores teóricos del factor de forma en la siguiente tabla. Como conclusión, luego de realizar los cálculos respectivos, es posible concluir que la emisividad depende de varios factores, como la dependencia geométrica y la posición del receptor con respecto a la fuente. Deberíamos ver también que la potencia recibida y la emisividad tendrían que ser lo mismo en ambos casos cuando el ángulo es distinto de cero, pero no es así este caso debido a que existen factores como la influencia de la contaminación lumínica debido a que no se dispuso de un cuarto oscuro, y también se observa que a medida que se aleja del receptor, este recibe cada vez menos potencia desde la fuente, lo cual es lo esperado ya que disminuye el factor de forma. Con respecto al análisis del factor de forma, se vio que los dos métodos que calculamos son distintos, por lo tanto no está bien suponer que la fuente se trata de la mitad de un cilindro, ya que esos datos muestran que llega mucho más radiación al receptor de lo que se esperaría del resultado teórico. Y lo que sí está correcto es que el factor de forma tiene una dependencia con la distancia y el ángulo, por lo tanto estas variables alternan la potencia recibida por el receptor. Y por último, durante todo el experimento en general, hay hartas fuentes de error como la falta de un cuarto oscuro, las cuales influyen en las mediciones y por lo tanto los resultados finales. Ya espero que le haya ayudado en este laboratorio y muchas gracias.